Debemos agarrar estos conceptos que se acaban de definir para aterrizarlos sobre lo que conocemos como los diagramas de cuerpo libres, que nos serán de utilidad para definir un sistema físico y resolver las fuerzas resultantes. Para ello vamos a recordar lo que son los tipos de fuerzas. Si un objeto está en reposo, para empezar a mover se requiere una fuerza, es decir, para acelerarlo, desde una velocidad cero hasta una velocidad diferente de cero. De este principio surge el estudio de la estática, una práctica muy útil para observar este principio y mejorar los fenómenos físicos dentro de un sistema de fuerzas es reemplazarlo con un diagrama de cuerpo libre. Para reconocer todas las fuerzas que pueden involucrarse en este tipo de diagrama, resumiremos los tipos de fuerzas que existen en la naturaleza. Principalmente, como estamos hablando de modelos macroscópicos, nos enfocaremos en los tipos de fuerzas de contacto. Las fuerzas aquí expuestas son todas fuerzas de contactos que serán útiles para el estudio de sistemas macroscópicos. En particular, veremos todas las fuerzas de contactos mencionadas anteriormente. Pero podrían preguntarse, ¿para qué estudiar, en primer lugar, estas fuerzas de contacto? La respuesta es que expresar un problema en términos de fuerzas de contacto nos da una gran profundidad de percepción y permite formular las soluciones simples para problemas de la vida real, cuya solución exigiría de otro modo el uso de supercomputadoras si tratásemos de analizar en términos de las interacciones electromagnéticas entre los átomos. La primera fuerza que vamos a hablar es la fuerza de gravedad. Ya se dijo que es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro cualquier objeto de masa m y que la magnitud de esa fuerza se le conoce como peso. Luego viene la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto que actúa perpendicularmente a la superficie común de contacto. Se le llama fuerza normal. Y aquí normal significa perpendicular. Por ello podemos observar que si el cuerpo, el objeto de masa m está colocada sobre un objeto en dirección horizontal, la fuerza normal está en dirección vertical. Si el objeto tiene una pendiente, la dirección de la fuerza normal sigue estando perpendicular al plano de la superficie que lo contiene. Después vemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la que ocasiona un tirón sobre un objeto debido a una cuerda, un cordón, un cable, etc. Luego viene la fuerza de presión o la fuerza de compresión. Esta es la fuerza que se genera sobre un objeto por el simple hecho de estar presionando. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener una fuerza de compresión? En este ejemplo se ve sobre un libro que se tiene una mano que lo está presionando. En cierto momento la compresión empieza a deformar las moléculas del libro y estas tienden a ejercer una fuerza contraria a la compresión. Luego tenemos las fuerzas de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza debido a la estructura del material, es decir, que entre más rugoso sea el material, más fuerza de fricción va a existir. Existen dos fuerzas de fricción, una fuerza de fricción de estática y una fuerza de fricción de cinemática o cinética o dinámica. En este caso, para el equilibrio de fuerzas o cuando queremos manejar los cuerpos estáticos, la que nos va a interesar es la fuerza de fricción estática,
que es la fuerza que va a oponerse a que el objeto se mueva. Se dice que la fuerza de fricción es la fuerza máxima necesaria para ocasionar que el cuerpo se mueva en dirección hacia donde se está ejerciendo la fuerza. Por lo tanto, la fuerza de fricción siempre va a tener dirección contraria a donde se aplica la fuerza. Por último, tenemos la fuerza de resorte. Cuando se estira o se encoge un resorte, se le está aplicando una fuerza. Ahora hablemos, antes de entrar a cómo construir un diagrama de cuerpo libre, hablemos de lo que son los resortes y las cuerdas y las poleas. En este caso, si hablamos de un resorte, tenemos una longitud inicial, que esta viene siendo la longitud a la cual el resorte está sin deformarse, o sea, la longitud inicial que se tenía el resorte. Luego tenemos la longitud total del resorte cuando se le genera la fuerza, que la vamos a denotar como L. Y finalmente tendríamos una fuerza que resulta ser la distancia. Más bien, no es una fuerza, es una distancia que resulta del estiramiento o del encogimiento del resorte, la cual se puede calcular al restar la distancia final alcanzada por el resorte menos la distancia inicial que tiene el resorte sin deformarse, de tal forma que la fuerza ejercida sobre el resorte sería igual a una constante de elasticidad del resorte multiplicada por la longitud de deformación del resorte. Si el resorte tiene una deformación positiva, quiere decir que la fuerza está jalando al resorte, y si la deformación tiene un valor negativo, quiere decir que la fuerza está empujando el resorte. Si hablamos de cuerdas y poleas, primero debemos de recordar que los cables no implican que tengan masa, o sea, no hay masa en los cables ni en las poleas, según el modelo que idealizamos. También dice que la tensión en todos los puntos del cable, o sea, la magnitud escalar de la fuerza, es semejante en todos los puntos del cable y puede cambiar de dirección y sentido según el amarre, pero siempre tendrá la misma magnitud de la tensión. Es decir, aquí podemos ver que esta tensión va a tener la misma magnitud, aunque respecto al eje X tiene un ángulo correspondiente, un ángulo teta, y aquí en esta que está perpendicular también tiene la misma magnitud de la tensión, aunque es obvio que el ángulo con respecto al eje X viene siendo 90. Entonces puede cambiar de dirección, pero la magnitud en ambos puntos, después de la polea y antes de la polea, viene siendo la misma tensión. Y recuerden que la tensión es una magnitud escalar. Ahora bien, para construir un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, tenemos esta figura que mostramos aquí en nuestra lámina. Lo primero que dice en el procedimiento para aplicar las ecuaciones de equilibrio, debemos tomar en cuenta que todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, por tal motivo, no se deben exagerar ni enfatizar la importancia de trazar un diagrama de cuerpo libre. Para construir un diagrama de cuerpo libre, se requiere llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, vamos a tomar un punto en este diagrama. En este caso vamos a tomar el punto que viene representando la bola, y dice que como primer paso debemos de trazar un perfil delineado, es decir, tenemos que imaginarnos una partícula representada por ese cuerpo, la cual la consideramos que está aislada, libre de todo sistema que ustedes observan en la figura.
Por ejemplo, ahí tenemos nuestra bolita libre de todo lo demás que está influenciando en el sistema. Entonces ahí tenemos nuestra partícula libre como un trazo del perfil delineado. Después dice que cuando ya tenemos nuestra partícula o nuestro objeto como una partícula libre de todas las fuerzas que están influenciando, ahora sí mostremos las fuerzas que están influenciando sobre ella. Recuerde que como es una partícula o es un objeto con masa m, siempre un objeto con masa m va a tener una fuerza de gravedad, pero también la cuerda de C a E está generando otra fuerza que está jalando a la bolita hacia arriba. Entonces aquí vemos que una fuerza la está jalando hacia arriba, hacia abajo, y una fuerza la está jalando hacia arriba. Dice que cuando se muestren las fuerzas debemos de indicar sobre el objeto todas las fuerzas que actúan en particular. Estas pueden ser fuerzas activas que tienden a poner a la partícula en movimiento, o fuerzas reactivas que son el resultado de la restricción o soporte que tiene a evitar el movimiento. Para tomar en cuenta todas las fuerzas, puede resultar útil trazar los límites de la partícula y señalar con cuidado cada una de las fuerzas que actúan. El último paso es identificar cada una de las fuerzas que están ejerciéndose sobre la partícula, así como su magnitud y su dirección apropiada. Para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidas se usan letras. Por ejemplo, aquí sobre la partícula, la fuerza que está ejerciendo la cuerda de CAE es obvio que es una fuerza de tensión a la cual le podemos llamar fuerza CE, fuerza de la cuerda CE que actúa sobre la esfera. También conocemos que la esfera tiene un peso, que es el peso o la fuerza de gravedad sobre la esfera. Bueno, esto sería en cuestión de diagramas de cuerpos libres. Ahora lo que concierne al finalizar este tema es practicar la realización de cuerpos libres. Por lo que, como ejercicio, les invito a desarrollar el diagrama de cuerpo libre para el punto C, el diagrama de cuerpo libre para el punto D y el diagrama de cuerpo libre para el punto A.